No, tío Alberto, me encanta Xochimilco, ¿sabe por qué? Porque se planta una florecita y crecen. Mire, nada más que bellas flores. Aquí todas las casas parece que es un Edén. Claro. Oiga, claro. este maestro, por cierto, tío Alberto, le voy a presentar a un artesano que vive en Agualapan, En Agualapa. que es un pueblo de Xochimilco. Regional en dulces, claro. ¿Y qué quiere decir Agualapan? Agualapa quiere decir parte de una laguna y tierra. No me diga que aquí había antes una laguna, lo que ahora son casas. Sí, sí, así era. ¿A poco? Sí, claro. O sea que en esto aquí no habitaba nadie, pero ha de haber sido en la época cuando llegaron los Xochimilcas, ¿no? Exactamente. Poco a poco se fueron habitando por lo mismo de que fue secándose la laguna y se agarraron los espacios para hacer las casas de habitación. Ya. Y luego nos dicen que aquí hacen unos dulces de leche Claro. que los hacen mejor que Sor Juana Inés de la Cruz, que presumía que hacía un dulce de leche sabrosísimo. Pues sí, porque es leche pura, al 100% leche pura de vaca. De acá de Xochimilco. De aquí de Xochimilco. De los establos de Xochimilco. De la región de Xochimilco y Santa Cruz Acalpisca. Órale. ¿Y cómo fue que usted comenzó a hacer el dulce? ¿Qué? ¿Copió una receta? ¿Le dijeron, ponte a hacer dulces? Pues la verdad, este dulce fue a base de noción de cómo tener visión, cómo proyectarse, porque esta pregunta en muchos detalles del trabajo del dulce me han hecho esas preguntas y ha nacido de noción de uno mismo por la curiosidad de nuestro dulce regional. O sea que nace de uno mismo hacer una producción de este tipo de trabajo. Porque de repente la competencia es el dulce cristalizado nada más y nada más. Pues también, pero queremos dar un paso más adelante con nuestra calidad de trabajo, que sería un dulce reposado al natural. También. Chihuahua, ya parece mezcal o tequila, reposado. Sí, lo tenemos ya para que ustedes hagan esa prueba y puedan probar nuestro trabajo que nosotros realizamos. ¿Cómo la ve, tío Alberto? ¿Cómo la ve? Un dulce de leche reposado al natural. Claro. Y no es por nada, pero sabe. Ahorita tienen que ver como Los esa Ángeles. Prueba tan rica que tenemos para ustedes. No cuentemos más al tío Alberto, que mire cómo está, parece niño. Tenemos que darles pelón de hospicio. La mejor prueba de la calidad que tenemos aquí en esta humilde casa del señor Félix Eslava. Bueno, pues órale, va. Véngase, tío Alberto. Oiga, maestro, ¿y si lo pruebo no me hace daño? No, al contrario, le va a caer muy bien. ¿Lo puedo probar? Una buena digestión. ¿Lo puedo probar? Claro. Mire, tío Alberto, mire. ¿Qué tiene aquí adentro? Piñón. Mire, es un piñoncito, ¿eh? Y nada de que Sor Juana los hacía mejor, mira. Ay, caray. Una exquisitez de lo nuestro, de nuestro pueblo de Santa Cruz Acalpisca. Oiga, le voy a dar de esta, ya le mordí aquí, pero mire, no lo he mordido, tío Alberto. Cómaselo, ¿le damos permiso de que se lo coma? Sí. ¿Y el suyo qué? Ya se lo acabó. Desapareció. Oiga, pues es que sí lo está gustando con ganas. No, si le digo que tenga cuidado, va a desaparecer aquí. También puede probar otro. A ver, ¿este de cuál es, maestro? De guayaba. De guayaba. De guayaba. A ver, deje probar el de guayaba. Vamos a verlo. Tenga, tío Alberto, tenga, ándele. Al fin que yo no sé si lo va a regañar su mujer. Así es. ¿Y el de guayaba? ¿Con guayaba? ¿De dónde? Pues bueno, la guayaba pues la compramos allá en Salvatierra. No, pues viene de muchos lugares. La mejor es de Salvatierra. Ok, vamos a verla. Es de por allá también el tío Alberto de Salvatierra. Ándele. Y luego el jamoncillo, maestro. Sí. ¿De qué se hace el jamoncillo? Célebre dulce. El jamoncillo se hace de semilla de calabaza, legítima. O sea, 100% semilla de calabaza. No me diga. Huele a calabaza. Ya, ajá. Y sabe a calabaza, maestro. Y luego este otro dulce. Es leche de vaca con nuez.
Aquí todo es de vaca. Sí, son 3 productos y más variedades que más se van a presentar en nuestra exposición No, dulce. usted no es de esos que dice, es de leche pura y sacan su leche en polvo y le echan agüita para que salga la leche. No, gracias a Dios que no llevamos esa línea. Como ve, el orgullo de los habitantes, artesanos y artistas del dulce de Santa Cruz. Acalpisca. ¿Qué quiere decir? Cuidador de canoas. En la parte de Agualapan. Laguna y tierra. Uy, tío Alberto, mire. Ay, échale un ojito a los dulces mexicanos y más los artesanales de los maestros, como aquí, el que está en Agualapan. Agualapa. Agualapa. Uy, deme un coscorrón. Ya le puse la N. Maestro, pues es que todos tenemos algún detallito. Un detallito de la N. Luego allá van a decir cuál detallito. No, pues, ¿verdad? Pues Mejor aclaremos. ahí viene el detalle después en su Ahí está el detalle, decía Cantinflas, ¿no? Bueno, maestros, yo ya les enseñé el dulcecito. Tenga, tío Alberto, porque usted me está viendo rarito. Mejor le voy a dar mire, empaquetadito para usted. Y le voy a dar otro de guayaba. Uy, ya estoy repartiendo más. No, ese es de nuez. Ah, no es de nuez. El de guayaba es Está más clarito el de guayaba. Órale, tío Alberto. Y ya, que no muela. Ahí nos vemos. Ay, ojitos pajaritos, pero qué. Ay, sabrosos saben estos dulces de leche, maestro. tan ricos. O sea que es parte de la línea del trabajo de nuestra especialidad desde hace, más que nada, cuando se inició nuestra feria, nos pulimos con más ganas, hace 36 años. Y ahí